Que se hace rato. Ya estaba hirviendo. No puedo ya. Obviamente ya no estoy en aguantar. Sí. Porque tiene mucho gas. Otra vez. Hola Jesús. Doctor, buenas noches. Estamos solitos, pero yo. Sí, al momento sí, todavía no ingresan los demás. Es Está que no les bien, había está dado bien. la luz La verde, de entrada. hecho. Ok. Sí, pues Jesús. Aquí voy a estar pendiente. Bueno, doctor. Edgar, yo creo que ya puedes compartirlo. Sí. Espérame. Ay, ¿dónde está? Espérame. ¿Cómo hago grande esto? Pues? Abajo, abajo, abajo. Tienes. Iniciar video, nueva Dale función. F5. Espérame. Ay, no puedo, espérame. Ay, espérame. Ahí se puede, se ve. Ahí se ve perfecto. Qué bonito se ve desde la punta. Anda, chido. Pero espérate que no oigo nada. Entonces me quedo así ya.
Edgar, ¿nos escuchas tú a nosotros? Edgar, ¿nos escuchas? Sí, te escuché. Ah, pues, así nos quedamos entonces. Sí, así estamos bien, entonces. Vaya, Estamos listos. chivo, gracias. Esperar que se reúnan los demás. Vaya, gracias. Salud. Fíjate que han hecho un montón de saltos, pero la parte... Qué hermosos. Y pensar que me los Hola, buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. iba a tragar. Buenas noches, doctor. Desde que vine estaba con...
No sé si empezamos ya, doctor Vidas. ¿Y todos los R2? Yo digo que esperemos, todavía faltan algunos. La doctora Cristi no la veo. Ya le voy a escribir ahorita. ¿Te enviaste el link? Sí, ya se lo envié. Puta, todo esto está horrible. Ya estamos todos. Creo que falta Miguel, doctor. Pero no sé si está de turno. Ocho R2 sabemos, doctor. Creo que 3 están de turno, solo falta Miguel. Bueno, si quieren comenzamos por el honor del tiempo. Vaya. ¿Y la doctora Cristi qué pasó? Fíjese que le acabo de escribir y no me contesta. Pero le mandé el link temprano, como a las 6 de la tarde. Ajá. Y me dijo, gracias. Sí, ella sabía. Ujú. Estar ocupada. Bueno, chicos, Lo comenzamos. más probable. Empiezo entonces. Sí. Vaya. Bueno, tengan buenas noches. Este día vamos a revisar el tema de patología neurológica en la paciente obstétrica.
A manera de introducción, muchos pacientes con enfermedad neurológica se van a diagnosticar durante el embarazo. En otras pacientes, los síntomas neurológicos van a aparecer por primera vez dentro de este contexto y se deben en las complicaciones del embarazo. Las dolencias neurológicas van a ser bastante comunes. De hecho, la literatura decía de que hasta el 50% de las pacientes embarazadas pueden presentar una patología de tipo neurológico o ya la presentan. El embarazo y el periodo postparto puede agravar algunas enfermedades neurológicas, como el síndrome de Guillain-Barré y las neuropatías por compresión, mientras que algunas otras de estas van a tener un efecto negativo durante el embarazo, durante el trabajo de parto o en el posparto. También el embarazo puede tener un efecto de protección contra alguna de estas, como las recaídas en la esclerosis múltiple, aunque la evidencia decía en la literatura que es insuficiente todavía. Un dilema de nosotros los médicos para el manejo de estas pacientes va a ser la elección de la terapia que nos permita alcanzar un equilibrio entre el mejor control de la patología de la paciente con el riesgo para el feto, considerando que muchos de los fármacos a ver en este tema son potencialmente tiene iPhone, vea. y por tanto la importancia de revisar esta patología. La literatura también decía que en general la valoración de una paciente embarazada va a ser la misma que en aquella paciente que no está embarazada. Dentro de las adaptaciones maternas vamos a tener que las pacientes a menudo van a referir problemas de la atención o de la concentración y de la memoria en el embarazo e inicios del puerperio. Sin embargo, hay pocos estudios que investiguen estos síntomas. Algunos estudios refieren disminución del flujo sanguíneo medio de las arterias cerebrales media y posterior, principalmente a finales del tercer trimestre. Sin embargo, estos estudios desconocían el mecanismo por el que se daba esto y también desconocían la importancia clínica de este dato. Las mujeres también van a responder de maneras diversas a factores estresantes del embarazo. Es frecuente que estas pacientes se presenten con ansiedad y con problemas de sueño, las cuales principalmente se van a deber a problemas psicosociales, preocupación del estado del feto, preocupación por posibles malformaciones, temor al dolor en el parto, y también son posibles otros factores que pueden deteriorar la calidad de vida de estas pacientes. Vamos a definir como enfermedad neurológica a todo aquel trastorno que va a involucrar al sistema nervioso, tanto central como al periférico. Para esta clase las hemos dividido en aquellas asociadas al embarazo y las no asociadas al embarazo. Dentro de las asociadas al embarazo de este día vamos a revisar el síndrome de leucocefalopatía posterior reversible, el síndrome de Sheehan y el síndrome de Wernicke o la enfermedad de Wernicke. Y dentro de aquellas no asociadas al embarazo vamos a revisar la epilepsia, la cefalea y la migraña y la parálisis de Bell. Para empezar, tenemos la primera patología que va a ser el síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible. Este va a ser un síndrome clínico radiográfico de etiología heterogénea en el que se agrupan debido a varios hallazgos similares en los estudios de neuroimagen. El síndrome, aunque su nombre lo diga, no siempre va a ser reversible y a menudo no se va a limitar solamente a la sustancia blanca ni a la región posterior. El síndrome de leucocefalopatía posterior reversible se ha descrito en varias afecciones médicas como en la encefalopatía hipertensiva y la eclampsia, el uso de fármacos citotóxicos e inmunosupresores, como la ciclosporina, que ya sabemos que tiene afinidad por el sistema renal, produce renotoxicidad y también produce neurotoxicidad. La gencitabina, el tacrolimus y el sirolimus. La literatura mencionaba que todos los grupos de edad van a ser susceptibles. Existen casos reportados de niños desde los 2 años hasta personas de la tercera edad hasta 90 años. Y es más común en las mujeres, incluso en aquellas cuando se excluye la eclampsia.
Dentro de la fisiopatología, sigue sin estar del todo clara. Sin embargo, la literatura mencionaba que puede estar relacionada con la autorregulación cerebral desordenada y la disfunción endotelial. La misma literatura nos proponía 3 mecanismos para esta patología. El primero iba a ser la insuficiencia autorreguladora y la hipertensión. Decía que la autorregulación normal fisiológica va a mantener el flujo sanguíneo cerebral constante mediante la constricción y la dilatación arteriolar. Recordemos que cuando hay un aumento de la presión arterial media, a nivel arteriolar va a haber una vasodilatación. Y cuando la presión arterial media sube, va a haber una vasoconstricción. Por tanto, en estos pacientes, al excederse el límite superior de la autorregulación, las arteriolas van a hacer lo contrario, se van a dilatar. Por tanto, el flujo sanguíneo va a aumentar y puede ocurrir una hiperperfusión, resultante que va a conducir a la ruptura de los vasos, una ruptura de la barrera hematoencefálica, y va a permitir la extravasación de productos sanguíneos al parénquima cerebral. El otro mecanismo que se propone es la isquemia cerebral, que decía que en los casos graves, en el que se menciona que la autorregulación cerebral desordenada va a conducir a una vasoconstricción focal, resultando en hipoperfusión focal, en el edema citotóxico y en el infarto. También es posible que por edema cerebral esto haga un efecto de masa y puede resultar en la compresión de la microcirculación causando un infarto. Y la última, que quizás es la que más nos interesa, que va a ser la disfunción endotelial. Esta se va a dar principalmente en la preeclampsia y en las terapias citotóxicas. La disfunción endotelial va a estar determinada por aumento de la permeabilidad vascular, la expresión anormal de los procoagulantes y la rotura de la barrera hematoencefálica e inflamación de los axones que van a desencadenar un edema. La secreción de factores citotóxicos trofoblásticos pueden provenir durante el embarazo de una placenta mal perfundida, lo cual puede proporcionar el estímulo inicial para esta patología. El síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible va a involucrar de manera característica la sustancia blanca de los hemisferios posteriores, pero también pueden observarse otras regiones cerebrales afectadas. La combinación de la hipertensión aguda más el daño endotelial va a dar como resultado un edema. Este tipo de edema va a ser un edema vasogénico por la fuga hacia el intersticio. Recordemos también que la corteza cerebral va a ser más compacta que la sustancia blanca. Por tanto, la corteza va a resistir a la acumulación del edema. Por tanto, la mayoría de las anomalías que vamos a observar en los estudios de neuroimagen se van a limitar a la sustancia blanca. La preferencia de las regiones posteriores del cerebro, según la literatura, no se entendía muy bien del todo, pero se cree que hay una mayor concentración de nervios adrenérgicos alrededor de los vasos de la circulación anterior que le pueden proveer un efecto de protección al encéfalo. Por tanto, la mayoría de las lesiones que vamos a observar en estas pacientes van a ser a nivel posterior. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener que estas van a evolucionar rápidamente debido a que la enfermedad se presenta principalmente de forma aguda. Estas pueden evolucionar durante minutos a horas, en algunos casos hasta días. El síndrome clínico se va a caracterizar por síntomas como la cefalea, la cual va a ser moderada e intensa y que no resuelve con los analgésicos. La alteración de la conciencia, que puede venir desde una leve somnolencia o hasta una agitación, y en algunos casos la literatura mencionaba que hasta coma. Las alteraciones visuales como la hemianopsia, las auras, ceguera cortical y las convulsiones, las cuales por lo general tienden a ser tónico-clónicas. Si bien no hay criterios específicos para poder realizar este diagnóstico, hay que sospechar en el contexto adecuado. ¿Cuál va a ser el contexto adecuado? Un paciente que se presente con una crisis hipertensiva y en nuestro caso, ¿verdad? Una señora que se presente con una preeclampsia o como una hipertensión inducida por el embarazo.
También se debe sospechar en aquellos pacientes que reciben terapia inmunosupresora. Se deben de conocer las manifestaciones clínicas y sospechar. E inmediatamente la literatura decía que era bueno solicitar estudios de imagen. Dentro del diagnóstico diferencial de esta enfermedad, podemos mencionar la encefalopatía hipertensiva, el ACV, tanto el isquémico como el hemorrágico, la encefalopatía tóxica, la encefalitis, la meningitis y en nuestro contexto la eclampsia. La literatura también decía que algunos autores sugerían que los síntomas, esos síntomas que les acabo de mencionar, más un TAC o una resonancia magnética sugerente de la patología, aunque no hubiera hipertensión y en ausencia de proteinuria, nos podía hacer el diagnóstico de eclampsia y que era una indicación para la terminación del embarazo. Dentro de los estudios de imagen, vamos a tener que estos van a ser esenciales. En todos los casos deberíamos de realizar una resonancia magnética. Sin embargo, recordemos que estos pacientes o estas pacientes se van a presentar en la unidad de emergencia, donde no tenemos un acceso a una resonancia magnética. Por tanto, la literatura nos recomendaba que podíamos tomar una TAC sin contraste y que por lo general es el primer estudio que se realiza. Las lesiones van a ser evidentes en la TAC, pero van a ser mejor representadas en la resonancia. Las características comunes de una TAC en un paciente con esta enfermedad van a ser edema de sustancia blanca en ambos hemisferios posteriores. Y decía que se podía conservar la porción calcarina y la paramediana. Puede existir afectación del cerebelo y del tronco encefálico. Y también puede existir lesiones en los lóbulos frontales, pero es más común en la región occipital. La distribución de las anomalías no suele limitarse a un único territorio vascular. Y el estudio de neuroimagen de escoge que va a ser la resonancia magnética. Ya en la resonancia magnética vamos a tener que se pueden observar anomalías en las áreas focales o confluentes. Se pueden detectar lesiones periféricas sutiles en áreas corticales y también se puede detectar alteración de la barrera hematoencefálica posterior a la administración de gadolinio, detectando un accidente cerebrovascular como vemos en las imágenes de abajo. Dentro de las complicaciones, bueno, las dos principales complicaciones de esta enfermedad van a ser la isquemia cerebral y la hemorragia intracraniana. Dentro de la isquemia cerebral, algunos pacientes pueden tener áreas compatibles con isquemia, pero no siempre van a avanzar a un infarto verdadero. Por lo general, estas áreas suelen ser pequeñas y si no existe un manejo adecuado, se puede producir el infarto verdadero. Y la hemorragia intracraneal. Estas hemorragias van a ser petequiales y parenquimatosas grandes. También puede existir una hemorragia subaracnoidea convexal y va a ser más frecuente en pacientes con coagulopatía o trombocitopenia. Para el manejo de estos pacientes, la literatura nos proponía 5 pilares. El tratamiento de la hipertensión en aquellas pacientes que no son o que no tienen diagnóstico de preeclampsia. Decía que con la disminución de la presión arterial, los pacientes van a mejorar drásticamente. Las presiones objetivo no estaban del todo esclarecidas, pero se sugería que una presión arterial sistólica menor de 180, 170 y una presión arterial diastólica menor de 100 estaba bien. Se sugiere el uso de antihipertensivos intravenosos por su rápida acción. A la cabeza ponía la literatura el clevidipino, el nicardipino y el abetalol. Y no se recomendaban los antihipertensivos orales por su acción más lenta. El segundo pilar en estos pacientes iba a ser el manejo de las convulsiones, exceptuando en el caso de la eclampsia, ¿verdad? Decía la literatura que se preferían anticonvulsivos como el levetiracetam y la lacosamida. En aquellos pacientes que recibían terapia inmunosupresora, se recomendaba la reducción o incluso el destete total, el cual se iba a asociar con una mejoría clínica casi inmediata. Y quizás el contexto que más nos interesa a nosotros es el de la embarazada. En el embarazo, si una paciente nos llega a presentar una convulsión o empieza con alteraciones neurológicas o con alteraciones visuales,
vamos a diagnosticar una eclampsia antes que un síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible. En el manejo de este escenario va a ser el parto y el alumbramiento de la placenta, el cual por lo general va a ser suficiente. Para el manejo de las convulsiones, bueno, en estas pacientes que por lo general ya han desarrollado preeclampsia y que están, una preeclampsia grave y que ya están sulfateadas, decía la literatura que si llegaban a presentar convulsiones se podía administrar 2 gramos IV lento de sulfato de magnesio con una dosis máxima de 2 a 3, con un espacio de 20 minutos. Si con esto la paciente presentaba convulsión, se podía administrar fenitoína a una razón de 50 miligramos por minuto. Para el manejo de la hipertensión en las pacientes embarazadas, la literatura recomienda el labetalol, 20 miligramos intravenoso lento, hasta una dosis máxima de 300 miligramos. O también sugería la infusión continua de 1 a 2 miligramos por minuto. De segundo escoge dejaba la hidralazina con una dosis máxima de 30, el nifedipino y el nicardipino. Y para terminar el manejo, el uso de la dexametasona. Antiguamente en la literatura se describía el uso de la dexametasona para el manejo del edema cerebral. Sin embargo, la literatura actual ya no lo recomienda. Vamos a revisar la próxima patología, que va a ser el síndrome de Sheehan. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos. Ah, vaya. Pero La creo otra- que la doctora Campos quería aclarar algo o preguntarte algo. Ah, vaya. Buenas noches. No, solo quizás como que quede claro, esto que acabamos de presentar es como un conjunto de manifestaciones neurológicas de eventos que principalmente se pueden asociar a una eclampsia. Por ejemplo, el edema cerebral secundario a una convulsión o una hemorragia parenquimatosa secundaria a una crisis hipertensiva, ¿verdad? Entonces, cuando decimos diagnósticos diferenciales es que ustedes identifiquen la causa de la afectación neurológica. La señora no es que va a llegar de un solo, le vamos a mandar un TAC así nomás, ¿verdad? Obviamente, para poder identificar este tipo de patologías es porque hay unas manifestaciones neurológicas posterior a un cuadro X, que en este caso el más asociado es la eclampsia, ¿verdad? Solo aclarar eso. Sí, está bien la aclaración porque no sé si solo yo, pero Edgar, pusiste en las diapositivas de diagnóstico diferencial. No sé si lo puedes volver a poner. Sí, ahorita, doctor. Ahí. O sea, quedó como que, a mí eso me confundió, quedó como que era algo diferente a una encefalopatía hipertensiva, a una eclampsia, a una preeclampsia, ¿verdad? Y muchas veces estamos hablando de que es parte del cuadro de una crisis hipertensiva debido a una hipertensión inducida por el embarazo. ¿Sí? Sí, No sé si estoy confundiendo más. Sí, yo creo que fue un error el escribirlo ahí. La literatura lo mencionaba que lo debemos de considerar como un diagnóstico diferencial, pero sí tiende a confundirnos quizás un poco más. Ajá, o sea, es un cuadro que puede convivir con una hipertensión inducida por el embarazo, puede convivir con una eclampsia. Okay. ¿Verdad? Quizás, No sé si... Ajá. vaya, quizás lo que está puesto ahí es que este conjunto de sintomatología neurológica, nosotros como obstetras lo orientamos a un trastorno hipertensivo del embarazo, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos como PRES, ¿verdad? Pero no debemos de desestimar que una paciente tenga una encefalitis, que la paciente pueda llegar a tener una crisis hipertensiva cuando la señora ya es hipertensa. Entonces,
solo está para que quede de recordatorio que sí, obviamente, en una paciente embarazada que ha tenido una eclampsia, pues podemos encontrar esto. Sin embargo, no hay que desestimar otras causas de estas alteraciones neurológicas. Quizás como ese punto es que el que se quiso poner ahí. Así es, así es. Y también es de recordar que no necesariamente porque tiene convulsiones, porque tiene cefalea, porque está hipertensa, va a tener manifestaciones radiológicas. Entonces también puede ser visto desde ese punto de vista. Ok, doctor. No sé si tengo razón. Sí, yo creo que sí, doctor. Bueno, recordemos que esta decía en la primera diapositiva que va a ser un diagnóstico prácticamente radiológico. Exactamente, por eso, Ajá. ajá, exactamente. Ujú. Bueno, ¿Verdad? Entonces, era importante aclarar eso. ok, doctor. Gracias. Bueno, la otra patología que vamos a revisar va a ser el síndrome de Sheehan. Esta va a ser una enfermedad pituitaria que se va a relacionar con una hemorragia postparto y que puede presentarse con diversos grados de insuficiencia hipofisiaria. El diagnóstico del síndrome de Sheehan por lo general pasa por alto y por lo tanto se puede retrasar su diagnóstico hasta muchos años debido a sus signos y sus síntomas inespecíficos. Por lo tanto, una gran cantidad de los pacientes pueden permanecer sin diagnosticarse. Dentro de esta patología existe una disminución debido al manejo adecuado de la hemorragia obstétrica. Sin embargo, en países de tercer mundo sigue siendo un problema para la salud pública. La fisiopatología de esta enfermedad no está del todo entendida. Sin embargo, existen dos condiciones básicas que se han sugerido. El agrandamiento fisiológico de la hipófisis durante el embarazo y la interrupción del flujo sanguíneo de la hipófisis. El tejido pituitario es altamente vascularizado. Por tanto, pequeños cambios en su flujo pueden venir acompañados de infartos. Además, ahondándole a esto, el agrandamiento del tamaño durante el embarazo, que puede provocar también una compresión por la silla turca, la cual puede complicar el cuadro. Pequeños grados de cambio en la presión hidrostática también pueden causar una detención en su flujo sanguíneo. Existen otras causas que pueden provocar el síndrome de Sheehan en una paciente embarazada como trauma craneoencefálico, hemorragias obstétricas, accidente cerebrovascular y enfermedades cardíacas. Tenemos por tanto que una hemorragia postparto que se va a acompañar de un shock hipovolémico acompañado del aumento del volumen fisiológico de la hipófisis va a contribuir a un arresto a nivel del flujo sanguíneo de la glándula, provocando un infarto pituitario y el consecuente hipopituitarismo. Otros factores que pueden contribuir a esta patología va a ser el tamaño pequeño de la silla turca, la hipercoagulación y factores genéticos. Las pacientes que presentan la patología pueden presentar una clínica muy variada, porque esto va a depender de la cantidad de la destrucción del tejido y puede mostrar un curso agudo o un curso crónico. Y el hipopituitarismo puede ser completo o parcial. El diagnóstico del síndrome de Sheehan agudo es menos común y está generalmente reconocido años después del parto. Dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a tener para esta patología, tenemos la hipotensión y el shock, o la historia de hipotensión y shock en un parto previo, la cefalea, las alteraciones visuales, la pérdida de la conciencia, la falla en la lactancia y síntomas hipopituitarios. Para sospechar el diagnóstico en estas pacientes, tenemos que tener en cuenta perdón, una adecuada anamnesis que incluya historia obstétrica y dentro de esta la historia de una hemorragia postparto más un shock hipovolémico, que hayan tenido dificultad para la lactación y que posterior al parto tengan ausencia de ciclos menstruales, acompañados de signos de hipopituitarismo. Estas pacientes suelen presentarse a la consulta con síntomas de hipogonadismo,
por disminución de la FSH y de la LH, algunas con incapacidad para concebir nuevamente. Los exámenes de laboratorio en estas pacientes pueden detectar una concentración baja de la hormona estimulante de la tiroides y una disminución de cortisol en presencia de la ACTH. Para hacer el diagnóstico del síndrome de Sheehan, la literatura nos proponía criterios esenciales y criterios que no son esenciales, pero que son fuertemente sugestivos para el diagnóstico. Dentro de los criterios esenciales mencionaba la historia de una hemorragia postparto, particularmente en el último parto, al menos una deficiencia de una hormona pituitaria y la presencia de la silla turca parcial o completamente vacía en una TAC o en una resonancia magnética. Y de los criterios que no son esenciales, pero que sugieren fuertemente el diagnóstico, tenemos la hipotensión severa o el shock hipovolémico, perdón, en un parto, amenorrea postparto y la presencia de agalactia en el postparto. Hasta la fecha, como en todas las enfermedades similares, la medicina preventiva va a ser más importante que la terapia de reemplazo. En países en vías de desarrollo, como el nuestro, el parto en casa sigue siendo un problema. Otro problema insuficiente va a ser cuánto se tarda la transfusión de hemoderivados o la transfusión de líquidos intravenosos en el manejo de una hemorragia postparto grave dentro de un hospital. Los signos y los síntomas pueden mejorarse drásticamente en estas pacientes mediante la administración de glucocorticoides y líquidos necesarios, y si es esencial, el reemplazo de hormonas tiroideas. También es importante en nuestro contexto el terapia de reemplazo hormonal, tanto de estrógenos como de progesterona. La otra patología que vamos a revisar va a ser la encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke es la complicación neurológica más conocida por deficiencia de la tiamina o de la vitamina B1. La encefalopatía en sí va a ser un síndrome agudo que requiere manejo para evitar la muerte, y el síndrome de Wernicke-Korsakoff se refiere a una afección neurológica crónica que va a ser consecuencia de la encefalopatía. Su prevalencia es del 0.4 al 2.8 en la población general, principalmente en aquellos pacientes que son alcohólicos. Sin embargo, la literatura nos decía que las mujeres van a ser más susceptibles a esta enfermedad. Esta enfermedad, como lo dije, más comúnmente va a ser asociada al alcoholismo, pero también puede ocurrir en el contexto de la mala absorción, ingesta dietética deficiente y aumento de las necesidades metabólicas. En nuestro contexto, la hiperemesis gravídica se considera el extremo grave del espectro de las náuseas y los vómitos en el embarazo. Recordemos que las pacientes con hiperemesis gravídica van a tener desequilibrio hidroelectrolítico y van a tener también una pérdida de peso. Cuando la hiperémesis no se corrige y empeora, va a dar lugar a la aparición de graves cuadros, entre ellos la encefalopatía de Wernicke, debido a la pérdida de los micronutrientes, especialmente la tiamina y otros minerales como el cloro, el magnesio y el sodio. Dentro de la fisiopatología vamos a tener que la deficiencia de la tiamina va a ser la causa primordial de esta patología. La tiamina va a ser metabolizada primero a su forma más activa, que va a ser el difosfato de tiamina, también llamada B1, y esta participa en el metabolismo de la glucosa. Va a ser una coenzima esencial en la derivación de la pentosa fosfato y también se utiliza como coenzima en otras vías como la transcetolasa, la piruvato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Por tanto, la tiamina va a participar en muchas vías, como en la vía del metabolismo de los carbohidratos, la producción de neurotransmisores como el ácido glutámico y el GABA, el metabolismo de los lípidos que van a ser necesarios para la producción de glucosa, la modificación de aminoácidos y la neuromodulación. La deficiencia de la vitamina B1 va a iniciar la lesión neuronal al inhibir el metabolismo en regiones del cerebro con altos requerimientos metabólicos.
Entre estos daños vamos a tener el daño oxidativo, el daño mitocondrial que conduce a apoptosis y la estimulación directa de un camino proapoptótico. También produce cambios en los transportadores GABA. Posteriormente puede suceder la acidosis láctica, lo cual va a provocar edematización, estrés oxidativo y daño en la sustancia blanca. De esta patología van a ser afectadas tanto las neuronas como los astrocitos. Y otras lesiones que se caracterizan pueden ser congestión vascular, proliferación microglial y hemorragias petequiales. Dentro de las manifestaciones clínicas existe la triada clásica, la cual va a incluir la encefalopatía, la disfunción oculomotora y la ataxia de marcha. La literatura decía que el reconocimiento de estas manifestaciones va a ser bien sencillo en el momento en que un paciente que es alcohólico se presenta a la unidad de emergencia con estos síntomas. Sin embargo, solo 1/3 de los pacientes van a presentar esta triada clásica. La ausencia de uno o más síntomas probablemente nos va a conducir a otro diagnóstico. La encefalopatía se va a caracterizar por desorientación, indiferencia y falta de atención. Algunos pacientes pueden presentar, según la literatura, delirio y que puede progresar hasta el coma y la muerte. La disfunción oculomotora se va a manifestar como nistagmo principalmente y parálisis del recto lateral y parálisis de la mirada, aunque también pueden haber alteraciones a nivel de las pupilas. Y la ataxia de marcha que va a implicar principalmente problemas para la postura y como también lo dice para la marcha. Otros signos que pueden evidenciarse en esta enfermedad va a ser evidencia de desnutrición proteico-calórica, aquellos pacientes que están desnutridos, neuropatía periférica, hipotermia y signos y síntomas cardiovasculares. La literatura mencionaba que no hay estudios de laboratorio que sean diagnósticos y los estudios de imagen por lo general no son necesarios en todos los pacientes y no deben retrasar el tratamiento de estos mismos. En cuanto al manejo, decía que la administración intravenosa de tiamina va a ser segura, sencilla, económica y eficaz. Decía que se iniciaba con un esquema de 500 miligramos intravenoso infundidos en 30 minutos, 3 veces al día por dos días. En la terapia de mantenimiento íbamos a tener 250 miligramos intravenoso intramuscular cada 5 días por 5 días adicionales para complementar un esquema de 7 días. Decía también la literatura que en esos pacientes, los pacientes que son alcohólicos, que por lo general llegan deshidratados, que llegan confusos, la administración de glucosa sin la tiamina va a empeorar el cuadro. No se aconseja la administración oral debido a que puede existir un déficit en la absorción intestinal y la administración de 100 miligramos de tiamina vía oral al terminar el esquema de los 7 días que ya les mencioné y después del alta hospitalario se va a aconsejar hasta que el paciente ya no se considere de riesgo. La otra patología que vamos a revisar va a ser la parálisis de Bell, también conocida como parálisis idiopática del nervio facial o parálisis del nervio facial de presunta etiología viral. Es la causa más común de parálisis facial periférica aguda y por lo general, la literatura decía que va a ser activada por el virus del herpes simple, la cual va a ser la causa más probable, pero que también existen otros mecanismos que la puedan activar. La literatura mencionaba que el nervio facial va a ser un nervio de tipo mixto, que contiene fibras motoras, las cuales van a ir a inervar los músculos faciales. También contiene fibras parasimpáticas que inervan las glándulas salivales y sublinguales, y también las lagrimales. Las fibras aferentes de receptores gustativos que van a inervar la lengua, y también tenía fibras somáticas con aferencias a nivel del conducto auditivo externo. La tasa de incidencia anual va a ser de 13 y 34 casos reportados por cada 100.000 habitantes y el riesgo va a ser 3 veces mayor durante el embarazo, principalmente en el tercer trimestre y la primera semana postparto. Dentro de la fisiopatología
decíamos que va a ser un síndrome clínico de muchas causas. Sin embargo, la activación por el virus del herpes simple va a ser la causa probable en la mayoría de los casos. Decía que esta activación produce una diseminación axonal, inflamación y parálisis del nervio. También existen otro tipo de infecciones por otro virus que pueden activar o pueden provocar parálisis del nervio facial. La literatura mencionaba que el segundo virus más común iba a ser el virus del herpes zóster y otros que se mencionaban como el citomegalovirus, el virus de la Epstein-Barr, el adenovirus y el virus de la influenza B. Otros mecanismos que se proponen a aquellos pacientes que padecen diabetes va a ser la falla microcirculatoria de los vasos nerviosos por microangiopatía, los cuales pueden producir una isquemia y la consecuente parálisis del nervio facial. Y en el contexto que más nos interesa a nosotros, que quizás va a ser el de la embarazada, que recordemos que en la embarazada puede existir una retención de líquidos relacionada a este contexto, lo cual puede producir una compresión del nervio con la consecuente isquemia y la consecuente parálisis del nervio. Las características clínicas y el diagnóstico, vamos a tener que esta enfermedad va a ser de aparición repentina y lo vamos a evaluar mediante flacidez de cejas, incapacidad para cerrar el ojo del lado afectado, la desaparición del pliegue nasolabial y la caída de la comisura de la boca del lado contralateral. Al examen físico vamos a tener o vamos a evaluar el movimiento facial. Le vamos a pedir a la paciente que cierre los ojos, que levante las cejas, que frunce el ceño y que muestre los dientes. Y vamos a ver una dismetría a nivel facial. También vamos a tener que prestar atención al oído externo en busca de vesículas para descartar que haya presencia de herpes. Dentro de las pruebas de diagnóstico, la literatura ha mencionado los estudios de electrodiagnóstico, los cuales van a ayudar a determinar el pronóstico, y los estudios de imágenes que pueden definir posibles causas quirúrgicas de la parálisis facial como un posible tumor. Análisis de sangre para detectar posible enfermedad o infección subyacente. Y los estudios de imagen que van a ser justificados si los signos son atípicos o si no hay progresión después de 3 semanas de tratamiento o si no hay mejoría en 4 meses. Para los estudios de imagen se recomendaba el ataque con contraste de alta resolución o la resonancia magnética con gadolínio. En este caso decía que había que incluir en las imágenes el cerebro, el hueso temporal y la glándula parótida. Dentro del diagnóstico diferencial dígame. Esas imágenes con métodos de contraste, ¿en la literatura aparece en el embarazo o fuera del embarazo? No, es fuera del embarazo, doctor. Dentro del embarazo. Ajá. Ok, dale. Vaya. No, porque es que hay que hay que hacer la diferencia. O sea, hay que hacer la diferencia en los métodos de contraste durante el embarazo. Sí, no se recomiendan los medios de contraste en el embarazo. Entonces la literatura dice que en el caso de estos pacientes se le iba a tratamiento y que se iba a evaluar cómo progresaba y que ya en el periodo postparto se podía completar el estudio si no presentaba una mejoría clínica, que por lo general se deja 4 meses posterior. Y recordar que esta patología se presenta en el tercer trimestre. Entonces, en el tercer trimestre ya han pasado el suficiente tiempo de 4 meses porque si no presenta mejoría se le puede dejar la resonancia, pero sí no se recomienda métodos de contraste en el embarazo. Así es. El gadolínio está contraindicado en el embarazo y es riesgo-beneficio. ¿Verdad? Realmente, si necesitamos una resonancia, la podemos hacer sin el gadolínio, pero si el radiólogo dice que la patología a examinar necesita un método de contraste, realmente tenemos que evaluar si lo necesitamos para cambiar el manejo, para cambiar el pronóstico, etcétera, etcétera. Así que yo creo que en este caso de una parálisis de Bell no es el caso. No es el caso. Vaya. Dentro del diagnóstico diferencial vamos a tener la infección por el virus del herpes zóster, en el cual podemos encontrar vesículas en el meato externo.
También la otitis media, que puede conllevar a parálisis de Bell y que por lo general esta se diagnostica poniendo, bueno, inspeccionando la membrana timpánica. Vamos a tener también que la parálisis de Bell, mencionaba la literatura que va a ser la neuropatía craneal más común en la enfermedad de Lyme. Y otros diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta son el síndrome de Guillain-Barré, la infección por el VIH, sarcoidiosis y los tumores, los cuales principalmente se pueden encontrar en el hueso temporal, en el canal acústico interno o en el ángulo pontocerebeloso, los cuales van a llegar a comprimir el nervio y, como les venía diciendo en la fisiopatología, que causan compresión, isquemia y la parálisis de Bell. La escala de House-Bragman se utiliza para la cuantificación del grado de la parálisis. Tiene 6 grados. Estos van a ir evaluando a medida que va avanzando bueno, o sea, nos va a evaluar las características clínicas de la paciente. El grado 1, que va a ser una función facial normal en todas sus áreas. El grado 2 va a ser una disfunción leve, va a haber una debilidad superficial notable a la inspección cercana. El grado 3, una disfunción leve a moderada. Va a ser una disfunción obvia, pero que no es desfigurativa. Hay asimetría al reposo y a la actividad. Puede existir sincinesia o aumento del tono de los músculos faciales. El grado 4, que va a ser una disfunción moderada a severa, y va a haber una debilidad obvia y o asimetría desfigurativa. El grado 5, que es una disfunción severa, que solamente van a haber movimientos apenas perceptibles y hay asimetría al reposo. Y la última, que es el grado 6, que es una parálisis total. Entonces, esto nos va a servir para el manejo que vamos a dar a nuestras pacientes. El manejo va a venir mediante el grado del déficit motor mediante la escala que ya les había mencionado. Una puntuación de grado 1 a 3, la literatura mencionaba que podíamos iniciar el tratamiento con glucocorticoides orales. De preferencia la prednisona de 60 a 80 miligramos diarios por 7 días. Es lo recomendado. Ahora, en aquellos pacientes que tengan una parálisis de Bell severa, se va a iniciar el tratamiento lo más pronto posible, siempre con glucocorticoides, con prednisona 60 a 80 miligramos diarios por 7 días, pero también nos decía la literatura que podíamos agregar un segundo fármaco. ¿Cuál va a ser este? Va a ser un antiviral. Y recomendaba el valaciclovir. 1000 miligramos 3 veces al día por 7 días era la sugerencia. Recordar que el valaciclovir va a ser un fármaco, según la FDA, de tipo B. Decía que si no teníamos valaciclovir, podíamos utilizar aciclovir. Pero recordemos que el aciclovir sistémico es una clasificación C según la FDA. Y el aciclovir se daría de 400 miligramos 5 veces al día por 10 días. Entonces, después del manejo de estas pacientes, vamos a darle seguimiento. La paciente puede tener una completa recuperación o una recuperación incompleta. Si la paciente después de 3 semanas no tiene una recuperación completa, nos decía que podíamos considerar las inyecciones con botulina con la toxina botulínica. También podíamos considerar el uso de fisioterapias, pero que estas no tienen un efecto beneficioso comprobado. Ahora, si después de 4 meses la paciente no presenta una mejoría, tenemos que ir a hacer estudios de neuroimagen, como ya les decía, un TAC o una resonancia magnética. Por lo general, en este momento cuando la paciente ya no ha tenido mejoría de 4 meses posterior, la paciente ya no está embarazada, está en su posparto. Por tanto, sí se podía tomar una resonancia magnética, pero en países de primer mundo. Ahora, eso es evaluar la característica clínica facial, por decirlo así, o el grado de debilidad de los músculos. Para evaluar el cierre de los ojos, que también es importante, en aquellas pacientes en las que no puedan cerrar su ojito, porque por lo menos de la parálisis, la literatura decía que cubrir el ojo con anteojos o con gafas durante el día era beneficioso. También el cuidado de los ojos con gotas lubricantes, las cuales se pueden aplicar cada 4 a 6 horas.
Durante la noche decía también la literatura que las pacientes prefieren, y algunas lo hacen, el uso de cinta adhesiva para evitar la exposición y que no se recomienda el uso de parches ya que existe tendencia a que el ojo se vaya a abrir y que se exponga la córnea. La cefalea. La cefalea es bastante común entre las mujeres en edad fértil. Para las mujeres que tengan antecedente de dolor de cabeza, el efecto del embarazo sobre la frecuencia y la gravedad del dolor de cabeza, el efecto del embarazo sobre la cefalea y la seguridad del tratamiento son preocupaciones importantes. La preeclampsia con características graves siempre debe excluirse en aquellas mujeres embarazadas de más de 20 semanas que presentan un cuadro de cefalea. Para el diagnóstico, el UpToDate nos presentaba este cuadro, el cual vamos a tener que una cefalea migrañosa por lo general en los adultos es unilateral, en el 60 al 70% de los casos, y puede ser bifrontal o global en un 30%. Esta va a ser de inicio gradual, con un patrón en aumento, pulsátil, con intensidad moderada a severa, agravado por la actividad física rutinaria. El paciente prefiere descansar en una habitación oscura y tranquila y su duración va a ser de 4 a 72 horas. También presentaban síntomas asociados como náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia, la cual puede tener aura. Ese es en el caso de la migraña. La cefalea de tipo tensional decía que va a ser una cefalea bilateral con características de presión o tirantez que aumenta y que disminuye. El paciente puede permanecer activo o puede necesitar descansar y esta va a ser más corta. Por lo general dura 30 minutos y no se asocia a ningún otro síntoma. Y la cefalea en racimos, que por lo general va a ser siempre unilateral. Generalmente va a iniciar alrededor del ojo o de la sien. El dolor va a comenzar rápidamente y va a ir aumentando en minutos. Este va a ser profundo, continuo e insoportable y explosivo en calidad. Por lo general, este paciente permanece activo y tiene una duración de 15 minutos a 3 horas. Los síntomas asociados a la cefalea en racimo van a ser el lagrimeo ipsilateral y el enrojecimiento del ojo, congestión nasal, rinorrea, palidez, transpiración, inquietud y agitación. Los síntomas neurológicos focales van a ser raros y hay una extrema sensibilidad al alcohol. Para la evaluación de estas pacientes en el embarazo mayor de 20 semanas que presenta una cefalea, vamos a considerar preeclampsia a la cabeza. Por lo general, 1/3 de estas pacientes van a presentarse con preeclampsia. El diagnóstico se va a excluir en la mayoría de las pacientes normotensas y el dolor puede ser holocefálico, constante y pulsátil. En aquellas embarazadas que tienen una cefalea previa, estas pacientes pueden experimentarla casi siempre durante el embarazo. Y la literatura decía que no era necesario exámenes de laboratorio adicionales si el dolor característico que presentaba antes del embarazo no ha cambiado. Sin embargo, se sugería también que si había alguna otra característica que no la percibía la paciente antes de estar embarazada, pues se llevara un control de las presiones arteriales y se podrían dejar exámenes de laboratorio para descartar una preeclampsia. Y en aquellas pacientes que presentan cefalea postparto, recordamos que el postparto se va a caracterizar por cambios hormonales y fisiológicos, por privación del sueño, por fatiga, y estos van a ser factores de riesgo que van a desarrollar una cefalea. Considerar preeclampsia en aquellas pacientes que presentan hipertensión y la presencia de signos neurológicos nuevos justifica la evaluación por un neurólogo. Aunque nosotros sabemos, ¿verdad?, que una señora que presenta cefalea postparto, que está hipertensa y que presenta signos neurológicos, la catalogamos en el momento como una eclampsia. Para el manejo de estas pacientes, la literatura nos las dividía. Primero, la migraña decía que va a tener un tratamiento de primera línea, el acetaminofén. El acetaminofén 1 gramo, que puede darse vía oral cada 6 a 8 horas. Si con esto la paciente no tenía o no resolvía el cuadro, se podían dejar otros fármacos como acetaminofén más metoclopramida
acetaminofén más codeína y acetaminofén más cafeína. Sin embargo, en la paciente que está embarazada, pueden causar síntomas extrapyramidales y metahemoglobinemia en el neonato. En cuanto a la codeína, no se recomienda en el embarazo ni en la lactancia porque puede provocar síndrome de abstinencia neonatal. Por tanto, estas terapias son, como dijo el doctor, en riesgo a base beneficio, ¿verdad? En la segunda línea vamos a tener el ácido acetilsalicílico y los AINES. Son más seguros principalmente en el segundo trimestre, antes de las 20 semanas. En el primer trimestre, estos fármacos se van a asociar con pérdida temprana y defectos congénitos. Y desde las 20 a las 30 semanas, recordemos que pueden provocar efectos renales fetales, los cuales pueden llevar a un oligohidramnios. Sin embargo, la literatura decía de que el manejo menor a 48 horas parecía ser seguro. Después de las 30 semanas, también hay que limitar el manejo de los AINES en estas pacientes a menos de 48 horas por cierre prematuro del conducto arterioso en el feto y también pueden provocar hipertensión pulmonar fetal. En la tercera línea nos ofrecían los opioides, sin embargo, la literatura decía que no se utilizaban de forma crónica y solo utilizarlos como último recurso. Y definitivamente, durante el embarazo, evitar la ergotamina por el potencial de inducir contracciones hipertónicas y vasoespasmo. Dentro de la migraña refractaria, la primera línea decía que iba a ser la hidratación intravenosa más antieméticos, el cual podría ser metoclopramida o dimenhidrinato, más un opioide. Sin embargo, como les dije, hay que tratar de limitar el uso de los opioides en las mujeres embarazadas. Como segunda línea dejaba el triptán más droperidol, 2.5 miligramos intravenoso cada 30 minutos, en número de 3 si la paciente no presentaba ninguna mejoría. De tercera línea deja el sulfato de magnesio, el cual se puede administrar de 1 a 2 gramos intravenoso en 10 a 15 minutos. Sin embargo, decía que en este apartado y en la tercera línea, pues no estaba muy bien definido el uso del sulfato de magnesio para la migraña refractaria. Y en cuarta línea dejaba los glucocorticoides en los casos que ya son intratables. Y nos daba un esquema de prednisona 20 miligramos bioral cada 6 horas o metilprednisolona 4 miligramos bioral cada día hasta por 6 días. Decía que se recomendaban principalmente estos, sino el uso de dexametasona ni de betametasona por los efectos a nivel fetal. Y otro manejo, otro tratamiento que podríamos dar, pues es el bloqueo de los nervios. Para la cefalea tensional, mencionaba que la primera y la segunda línea la constituye el acetaminofén. 1 gramo bioral cada 6 horas o los AINES en aquellas pacientes que no resuelvan con acetaminofén. Y de tercera línea, el acetaminofén más cafeína más el acetaminofén más codeína. Pero como les dije, pues por lo general se trata de evitar el uso de estos fármacos durante el embarazo. Dentro de la cefalea en racimos, la primera línea la constituía la administración de oxígeno al 100%, más el sumatriptán subcutáneo o intranasal. Decía que la terapia con sumatriptán subcutáneo en las pacientes embarazadas va a ser una opción razonable, ya que no se reportan efectos adversos en el feto. Y en la segunda línea, mencionaba la lidocaína, 0.5 ml al 4%, en la fosa nasal del lado afectado, la cual tampoco iba a causar mayores efectos a nivel fetal. Y evitar la ergotamina, como ya les había dicho, por el aparecimiento de contracciones a nivel uterino. La epilepsia. La epilepsia va a ser un trastorno en el que una persona tiene convulsiones o crisis recurrentes debido a un proceso crónico subyacente. Esta definición va a implicar que una persona que ha sufrido una convulsión o convulsiones recurrentes por factores que pueden ser corregibles o evitables no padece necesariamente de una epilepsia. La palabra convulsión viene del latín convulsio, que es un fenómeno paroxístico producido por descargas anormales excesivas o actividad neuronal sistémica del cerebro. ¿Hola? ¿Hola?
¿Alguien dijo algo? No. Continúe. Ah, vaya. Se habla de epilepsia primaria cuando se presentan 2 o más convulsiones en ausencia de toda causa orgánica que pudiera justificarla. Bueno, para la fisiopatología vamos a tener que las crisis convulsivas van a suceder cuando las neuronas se van a activar de manera sincrónica. En condiciones normales, las neuronas excitatorias que están produciendo descarga van a activar interneuronas inhibitorias cercanas que van a suprimir la actividad de la célula que está produciendo descargas y sus vecinas. Ese neurotransmisor inhibidor, como conocemos, es el GABA. Las corrientes de potasio, las cuales van a ser sensibles a voltaje y dependientes de calcio, también se van a activar en la neurona que está produciendo la descarga para suprimir la excitabilidad. Tenemos entonces que se va a producir la despolarización a nivel de la membrana presináptica. Va a haber una entrada de calcio a nivel del final del axón presináptico, y esto va a promover la liberación de vesículas, las cuales pueden tener el neurotransmisor, el cual va a ser excitatorio, y este va a ser el glutamato. También tenemos que durante el cambio de la despolarización paroxística se va a acumular potasio extracelular, lo cual va a despolarizar las neuronas cercanas. La frecuencia aumentada de la descarga va a incrementar el flujo de calcio, como ya les había dicho, hacia las terminales nerviosas, aumentando la liberación del neurotransmisor en la sinapsis por medio de un proceso conocido como potenciación posttetánica. Entonces vamos a tener que a nivel de la neurona postsináptica van a haber pequeños receptores de NMDA, los cuales van a dar preferencia a la entrada de calcio y van a ser bloqueados por magnesio en transmisión sináptica normal. El efecto de la neurotransmisión sináptica inhibitoria parece disminuir con la estimulación de alta frecuencia y puede deberse en parte a la desensibilización de los receptores GABA o a concentraciones altas de GABA liberados. El efecto que esto va a producir va a ser reclutar neuronas vecinas hacia una descarga sincrónica y causar una crisis convulsiva. Por tanto, vamos a tener que las alteraciones metabólicas pueden causar una mayor despolarización neuronal y un menor umbral de excitabilidad, por tanto generar una convulsión. También los defectos del fosfato de la piridoxina van a tener un efecto de menor formación del neurotransmisor inhibitorio GABA, aumentando la excitación neuronal y produciendo la convulsión. Para el diagnóstico de estas pacientes que presentan epilepsia, necesitamos una adecuada anamnesis. Vamos a enfatizar en búsqueda de factores que puedan desencadenar estas convulsiones. También vamos a preguntar a nuestras pacientes si han disminuido o han cesado la terapia anticonvulsivante sin indicación médica. Otro factor que puede desencadenar las convulsiones va a ser el agotamiento psicofísico. Las convulsiones tónico-clónicas se presentan como un cuadro característico con pérdida de conciencia, movimientos paroxísticos, cambio en frecuencia y amplitud respiratoria, estupor posterior, amnesia y dolor muscular. Entonces, en estas pacientes debemos buscar la descripción detallada del tipo de convulsión, que por lo general no nos lo va a dar la paciente, a menos que sea una convulsión focal. Por lo general esta descripción nos la da el familiar. Y decía también la literatura que la resonancia magnética va a ser el método de elección para detectar lesiones subyacentes en epilepsia secundaria. Por lo general, estas van a ser pacientes que ya son epilépticas, que ya tienen su diagnóstico. No son pacientes embarazadas. Por tanto, la literatura mencionaba que se podía utilizar la resonancia magnética. También nos mencionaba las causas más frecuentes de convulsiones intraparto y en el puerperio. Estas van a ser a la cabeza para nosotros la eclampsia. Otras pueden ser el ACV isquémico o hemorrágico, tumores cerebrales, encefalopatías hipertensivas, anoxia cerebral, hiponatremia, hipoglicemia, toxicidad por agentes anestésicos e intoxicación por drogas. Otras causas de convulsiones provocadas van a ser la abstinencia de alcohol y drogas, intoxicación por drogas, como ya los había dicho, desequilibrio hidroelectrolítico, hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalcemia.
también la uremia, hipoxia, el hipertiroidismo, el síndrome de desequilibrio de la diálisis y la porfiria. Vamos a tener entonces, la literatura nos describía diferentes tipos de convulsiones y no las dividía en las generalizadas, las parciales y las secundariamente generalizadas. Dentro de las generalizadas están las crisis de ausencia y las tónico-clónicas. Las crisis de ausencia se van a caracterizar por un breve periodo de inconsciencia inicial y rápida recuperación. Pueden acompañarse de hipertonía o hipotonía y con movimientos suaves mioclónicos. Las tónico-clónicas, en cambio, van a ser aquellas que presentan síntomas motores, sensitivos autonómicos o psicológicos con pérdida de la conciencia, movimientos tónicos, luego clónicos y posterior deterioro de la conciencia. Las convulsiones parciales las dividí en las simples y las complejas. Principalmente lo que las va a diferenciar va a ser el estado de la conciencia. En las parciales simples focales no se altera el estado de la conciencia, en las complejas puede haber un deterioro de la conciencia y automatismos. Y la convulsión que secundariamente es generalizada va a ser aquella convulsión parcial simple que evoluciona a una tónico-clónico generalizada. El manejo de estas pacientes en el periodo preconcepcional, como ya les había dicho, por lo general estas pacientes ya tienen un diagnóstico. Edgar, Dígame. es bien importante lo que tú estabas mencionando, en que la mayoría, casi el 100% de estas pacientes ya tienen diagnósticos. Ajá. Ya tienen su diagnóstico. Entonces, la historia clínica debe de ser completa. Se debe de dejar claro desde cuándo padece de epilepsia, qué tipo de convulsiones tiene, ¿verdad? Así como tú acabas de describir. O sea, si son tónico-clónicos generalizadas o si son simples, si son parciales complejas, etcétera, etcétera. O sea, no solo escribir el diagnóstico de síndrome convulsivo, ¿verdad? Porque eso de síndrome convulsivo es demasiado amplio, así como tú acabas de poner. Las convulsiones pueden ser de diferentes causas y la epilepsia es una enfermedad parte del síndrome convulsivo. Sí. Así que debemos ser específicos en decir qué tipo de síndrome convulsivo tiene, pues, ¿verdad? ¿Desde cuándo? ¿Qué medicamentos toma? La dosis del medicamento. ¿Qué frecuencia? ¿Cada cuánto le están dando la dosis? ¿Si se lo toma o no se lo toma? Etcétera, etcétera. Y la otra cosa es, no sé si vas a hablar que cómo les va a estas pacientes en el embarazo. No sé si vas a hablar más adelante cuál es la evolución natural o cuál es la influencia que tiene el embarazo sobre la epilepsia o la epilepsia sobre el embarazo. Pues posteriormente ahorita estamos solo en el manejo, doctor, porque nos hemos enfocado prácticamente en la fisiopatología, en cómo hacer el diagnóstico y el manejo de la paciente. O sea, la charla va enfocada a eso. Así de cómo le va a la paciente ya con la enfermedad, pues no me orienté a ese aspecto. Pero es importante dejar claro esto, porque es parte de lo que vas a hablar o lo que le vas a decir a la paciente durante el control prenatal. ¿Verdad? ¿Cómo van a ser su enfermedad? ¿Cómo afecta la enfermedad, el embarazo a la enfermedad? No sé si alguien quiere aportar acerca de esto. ¿Cómo le va a la epilepsia en el embarazo? No sé si me voy a explicar, a entender. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Se le metió un robot. El problema con el embarazo
no, no solo en el entorno en que los factores van manejando, pero... Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, se le Sí, escucha. ahora sí mejor, Cristi. Ok, perdón. La cuestión sobre la epilepsia y el embarazo, obviamente hay factores asociados que pueden Otra vez el robot, Cristi. Sí, casi no se le entiende, doctora. Lo ideal tenga su asesoría preconcepcional. Hola. Hola. Sí, casi no lo Sí, entendimos, Cristi. doctora. ¿Y ahorita? Ahorita sí. Vaya. El problema en el embarazo no es en sí que la enfermedad le vaya peor con el embarazo, sino que hay factores asociados como por ejemplo el aumento del volumen plasmático. Esto lo que causa es una disminución en los niveles séricos de los medicamentos. Además, el aumento de la filtración glomerular hace que los medicamentos se depuren mucho más rápido, por lo tanto, la vida media y la acción de estos disminuye. Entonces, muchos pacientes que anteriormente con una dosis X había sido suficiente, presentan convulsiones, no porque no se tomen el medicamento, sino que cuando alcanzan el máximo pico de volemia, alrededor de las 26, 28 semanas, estos presentan una disminución de los niveles séricos. Entonces, ocurre como que si la señora prácticamente no se lo estuviera tomando y exige a nosotros aumentar la dosis de anticonvulsivante. Entonces, no es en sí que el embarazo lo llegue a afectar directamente a la epilepsia, sino más bien los cambios fisiológicos que afectan la interacción de los medicamentos. Entonces, es la depuración glomerular aumentada y el aumento del volumen plasmático, lo que hace que la paciente convulsione más. Y otra cosa muy importante en la historia es identificar el inicio de la epilepsia. Muchos niños muchas mujeres comienzan convulsionando cuando son lactantes o dicen, yo convulsionaba por una fiebre, fíjese, y así quedé. Ese tipo de paciente que inicia en la infancia con una convulsión febril tienen el umbral más bajo de excitación neuronal, que en cambio un paciente, póngale, hay gente que queda convulsiva posterior a un trauma. Entonces, pero aquellos que convulsionan por fiebre desde chiquitos y quedan convulsionando así, es de ponerle ojo porque obviamente su umbral excitatorio es mucho más bajo. Entonces, solamente. Así es, muy bien, Cris, eso es lo que quería que aclaráramos. Que el embarazo sí tiene que ver con el, va a influenciar sobre la enfermedad, ¿verdad? Y se dice que más o menos el 50% de estas pacientes pueden empeorar, ¿verdad? O pueden presentar crisis más frecuentes, ¿verdad? Más o menos el 25% pueden quedar igual y el otro 25% mejora su epilepsia durante el embarazo. Algo que es bien importante y que tiene que quedar en la historia clínica es cuándo fue la última vez que convulsionó. Porque existe un punto de corte, ¿verdad? Como un factor de riesgo o beneficioso, depende de cómo lo queramos encontrar, que son el punto de 6 meses. Si la paciente tiene 6 meses o más de la última convulsión, podemos esperar que durante el embarazo le va a ir bien. Pero si tiene menos de 6 meses de la última convulsión, probablemente en el embarazo no le va a ir tan bien, ¿verdad? Por todos los factores que acaba de muy bien mencionar Cristi, ¿verdad? Por el aumento de peso, el aumento de la retención de líquidos, etcétera, 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 ¿verdad?
Entonces, eso es bien importante que quede claro. Y la otra cosa es cómo afecta la epilepsia en el embarazo. ¿Cuáles son los factores que puede influenciar la epilepsia en el embarazo? ¿Qué está aumentado? Ya hablamos cómo el embarazo puede afectar la epilepsia, ahora la epilepsia sobre el embarazo. ¿Qué se te ocurre, Edgar? No sé si creo haber leído algo acerca de la frecuencia cardíaca fetal y la disminución o la menor oxigenación a nivel fetal. No sé si estoy equivocado. Vaya, eso lo que estás hablando es acerca de el efecto durante las convulsiones. ¿Verdad? Eso sí, es cierto. ¿Verdad? Puede aumentar el riesgo de hipoxia, etcétera, etcétera, todo lo que acaban de poner. Pero hay algo que es bien importante y que también tiene que quedar claro en la consejería preconcepcional, como estaba hablando Cristi, que creo que ya se nos fue. No, aquí estoy, doctor. Es que voy manejando, perdón. Vaya. Entonces, ¿cuál es el otro factor de riesgo de una paciente con epilepsia que se embaraza? Que no esté ¿Qué riesgo le aumenta? ¿Perdón? Que no esté utilizando un método anticonceptivo y que esté tomando un anticonvulsivante que puede ser teratogénico y que puede quedar embarazada. Exactamente. Entonces, ¿qué aumenta el riesgo de malformaciones? Malformaciones. Se habla que puede aumentar hasta 2 a 3 veces más el riesgo de malformaciones que la población normal. ¿Verdad? Y no se sabe realmente cuál es la causa, ¿verdad? Teóricamente se puede asociar a los anticonvulsivantes, pero no necesariamente, ¿verdad? Puede ser algo que se cree que solo por ser epilépticas pueden aumentar ese riesgo, pues. Así que también hay que mencionar eso en el manejo concepcional, ¿verdad? El riesgo de malformaciones fetales. Lógicamente, hay medicamentos que aumentan más el riesgo, ¿verdad? Que tú ya lo vas a mencionar. Sí, posteriormente. Ajá. ¿Algo más, Cristi? Sí, solo una cosa. Fíjense que curiosamente muchos de los transportadores, recuerden que los medicamentos todos usan globulina, ¿verdad? Y que usan para el paso hepático, el pesito como 450. Muchos de los receptores de los anticonceptivos hormonales utilizan el mismo receptor con los fármacos anticonvulsivantes. Por lo tanto, una paciente que está utilizando anticonvulsivantes tiene más chance de falla del método. Muchas mujeres, a pesar que les decimos que no pueden y ellas planifican y no se les explica que. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, porque un montón de mujeres llegan embarazadas y dicen, pero yo estaba planificando. Sí, pero como compiten por el mismo transportador y el receptor, entonces no tiene mucho efecto. Solo para que lo tomen a consideración. Sí, es muy buen comentario, Cristi, es cierto. ¿Verdad? Así que estas pacientes no deberían de estar planificando con un anticonceptivo oral. ¿Verdad? Deberían de estar planificando con otro tipo de anticonceptivos. De método anticonceptivo. Continuemos. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto. Entonces continuemos. Bueno, doctor. Dentro del manejo de estas pacientes, como les venía diciendo, estas pacientes que tienen su diagnóstico. Entonces, dentro de la consejería preconcepcional, estas mujeres que están por lo general en la edad fértil y que planean quedar embarazadas, se prefiere la monoterapia con amotrigina o levetiracetam como primera línea.
vamos a ver posteriormente que la monoterapia con estos fármacos tiene un menor riesgo de producir malformaciones congénitas durante el embarazo que la politerapia. La paciente, si ya está utilizando un anticonvulsivante previo, en su mayoría optarán por el cambio a uno con menos riesgo fetal. La literatura decía que evitar en todo caso el uso de ácido valproico y que debe utilizarse como último recurso en el caso de que no se pueda controlar el cuadro y utilizar la dosis mínima más efectiva. Y en estas pacientes es importante suministrar un ácido fólico ya que toman anticonvulsivantes y decía que la dosis por lo menos tenía que ser de 1 gramo diario. ¿1 gramo o 1 miligramo? Fíjese que yo tenía mis dudas, doctor, pero ahí decía que 1 gramo. O no sé si yo leí mal. 20 pastillas. 20 tabletas. Yo creo que leí mal quizás, pero sí me recuerdo que decía 1 gramo. Pero creo que lo revisé 2 veces, doctor. Si no, posteriormente les hago la aclaración o la corrección. Esta diapositiva que está aquí, quizás es una de las diapositivas más importantes y es algo que nos debemos de grabar y que no se nos olvide, ¿verdad? Lo preferible es la monoterapia y olvidémonos lo que se decía hace más de 20 años, 30 años, que la carbamazepina es el medicamento de elección, ¿verdad? Que creo yo que todavía se tiene la idea esa, ¿verdad? Si ustedes ven, el gran montón de pacientes ocupa carbamazepina en el embarazo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ajá, entonces, y realmente los fármacos de elección de primera línea son la lamotrigina y ahora el levetiracetam, que no lo puedo ni pronunciar. ¿Lo tenemos en el seguro o no lo tenemos? No estoy seguro. Sí hay, doctor. Nuestros pacientes incluso ya están haciendo el traslado. Claro, Y ya así es. estamos usando. Así es. ¿Verdad? Sí hay, pero solo lo puede recetar el neurólogo, si no me equivoco. Corríjame, Cristi. Sí, solo el neurólogo, y es más, se usa dosis de impregnación intravenosa y es ingresar a la paciente. Ajá, así es. Entonces, son los fármacos de primera línea, pero algo que hay que mencionar es que la mayoría de estas pacientes no se preparan para embarazarse. Lo ideal es, como todas, deberían de tener una consejería, una evaluación preconcepcional y prepararse para el embarazo, hacer el traslape a estos 2 tipos de medicamentos para que ya se embaracen tomando este medicamento. Pero la gran mayoría no lo hace. Bueno, el 100% de las pacientes. Y llegan embarazadas y llegan en su primer control prenatal ahí por alrededor de la semana 10, 12. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos los ginecólogos de los periféricos? Edgar. No sé. Regañarla. No, aparte de regañarla. ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen a la paciente aparte de regañarla? Si la paciente está pónganle, si está con ácido valproico. ¿Perdón? Se lo cambian a carbamazepina. Exactamente. Entonces, ya no es la monoterapia, sino que ya se vuelve biterapia, ¿verdad? Entonces, le agregamos los efectos teratogénicos de otro medicamento, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido, pues, porque ya a las 10, 12 semanas la organogénesis ya prácticamente se cumplió, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido en cambiarle el medicamento. Haciendo la aclaración, sí, es 1 miligramo diario en aquellas pacientes que toman anticonvulsivantes y la literatura sugería que en aquellas que utilizaban carbamazepina o ácido valproico o en aquellas pacientes que ya habían tenido un hijo con un defecto a nivel
el tubo neural se sugería la administración de 4 miligramos diarios, pero sí son miligramos, no son gramos, no sé en qué mundo estaba, puse un gramo, perdón. Así es, así es. Bueno, no sé si hay otra pregunta acerca del tratamiento. Ok, démosle pues. Bueno, el manejo durante el embarazo, pues durante el embarazo, como decíamos, hay un mayor riesgo de presentar convulsión. Asesorar a la paciente cómo reducir los desencadenantes de las convulsiones, es lo que decía la doctora Christie, que por el aumento de la bulimia en nuestras pacientes y el aumento del aclaramiento renal, puede haber una mayor excreción del fármaco. Por tanto, el fármaco no va a ser efectivo para tratar de evitar las convulsiones. En estas pacientes debe continuar la complementación continua con el ácido fólico, 1 miligramo diario, monitorizar y ajustar la dosis de los fármacos anticonvulsivantes. El cambio de un medicamento durante el embarazo, pues decía que no se sugería ya en la paciente embarazada, por lo mismo que decía el doctor, porque estas pacientes, cuando se dan cuenta que están embarazadas, ya ha pasado la organogénesis. Sin embargo, se podía hacer el cambio si estas pacientes tomaban ácido valproico y suspender ácido valproico y tomar un fármaco que les pueda ser más útil. Y también la detección de malformaciones fetales mediante ultrasonografía. Dentro de la evaluación de la primera convulsión en el embarazo, hay que tomar en cuenta consideraciones diagnósticas para nuevas convulsiones que deben incluir la exclusión de posibles afecciones asociadas al embarazo, como la eclampsia y trombosis venosa cerebral. La eclampsia en aquellas pacientes que tengan una edad gestacional mayor de 20 semanas. Dependiendo de la etapa del embarazo, pueden haber problemas de seguridad con respecto al uso de procedimientos de neuroimagen, que es lo que estábamos diciendo, que nos vamos a indicar una resonancia magnética con un método de contraste en una paciente que está embarazada. Y la elección del tratamiento con fármacos anticonvulsivos se complica más que todo por las preocupaciones sobre la seguridad fetal. Durante el posparto, como la paciente regresa a su normovolemia, hay que disminuir la dosis de estos fármacos anticonvulsivantes, evitar aquellos factores desencadenantes de convulsiones como la privación del sueño. Hay que tener precauciones en la seguridad con el recién nacido, ya que estas pacientes pueden presentar convulsiones mientras están lactando o mientras están cargando a sus bebés. Y decía que la lactancia materna va a ser segura en la mayoría de las pacientes, ya que como hemos hecho un cambio de un fármaco anticonvulsivante que no genere tantos efectos adversos dentro del feto y el neonato. Y aquí teníamos una tablita donde mostramos los fármacos quizás los más conocidos o los más utilizados, y vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Decíamos que de primera escoge la literatura ponía la lamotrigina y el levetiracetam. Sin embargo, como decía el doctor, es bien común ver a las pacientes que siguen tomando carbamazepina. Estas pacientes, bueno, la dosis inicial va a ser de 2 a 3 miligramos por kilo día, o 100 a 200 miligramos de oral cada día, hasta una dosis máxima de 1200 miligramos por día. Según la FDA, este va a ser un fármaco de tipo D, y los efectos teratogénicos que van a ser asociados al uso de este fármaco van a ser espina bífida, defectos craneofaciales, malformaciones cardiovasculares, y como les dije anteriormente, esto va a ser mayor en la politerapia. El otro fármaco que vamos a ver va a ser la lamotrigina, la cual va a tener una dosis inicial de 25 miligramos cada 12 horas, incrementando 50 miligramos cada 12 hasta una dosis máxima de 400 días. Este va a ser un fármaco de tipo C, y los efectos teratogénicos que va a tener va a ser que este fármaco va a cruzar la placenta, pero no hay mayor riesgo de malformaciones. Sin embargo, se han descrito casos de labio leporino y de paladar hendido. El levetiracetam va a tener una dosis inicial de 500 miligramos cada 12 horas, a incrementos hasta 400 miligramos diarios. Este también va a ser un fármaco de tipo C. Vamos a ver que van a ser los dos de tipo C, pero son los que se utilizan o los que sugiere la literatura.
este fármaco va a cruzar la placenta, no se observa aumento de malformaciones fetales, pero existe un riesgo teórico de que los bebés que hayan estado en contacto con este fármaco van a tener un Apgar menor de 7 al nacimiento. La fenitoína la describe como una dosis inicial de 15 miligramos por kilo, la cual se puede dividir en 3 dosis. Este va a ser un fármaco de tipo D, el cual va a cruzar la placenta y tiene riesgo de malformaciones orofaciales, defectos cardíacos, RCU, microcefalia y retraso mental. El fenobarbital, a dosis inicial de 1 a 5 miligramos por kilo día, que también va a ser un fármaco de tipo D, y va a tener un riesgo alto de anormalidades fetales. En el tercer trimestre puede dar síndrome de abstinencia, convulsiones neonatales e hiperirritabilidad, y se debe evitar su uso según la literatura. Y el ácido valproico, que como dijimos anteriormente, va a ser el último escoge, a una dosis inicial de 10 a 15 miligramos por kilo día, va a tener una clasificación D según la FDA, y en este caso las malformaciones van a ser mayores, defectos de tubo neural, espina bífida, defectos craneofaciales, malformaciones cardiovasculares, polidactilia y en algunos casos hipospadia. El estado epiléptico o el estatus convulsivo va a ser una emergencia médica y neurológica relativamente común que requiere evaluación y tratamientos inmediatos. Históricamente se había descrito el estado epiléptico como un solo ataque epiléptico de más de 30 minutos de duración o una serie de ataques epilépticos durante los cuales la función no se recuperaba entre los eventos convulsivos en un periodo de 30 minutos. Sin embargo, hay una nueva clasificación en la que nos dice que se puede diagnosticar el estatus convulsivo como convulsiones mayores o iguales a 5 minutos continuos o 2 o más convulsiones discretas entre las cuales hay una recuperación incompleta de la conciencia. La incidencia del estado epiléptico sigue una distribución por edades bimodal, con tasas máximas en niños menores de 1 año y en adultos mayores de 60. Las etiologías van a incluir lesión o infección cerebral aguda, incumplimiento del tratamiento con fármacos anticonvulsivos, síndrome de abstinencia de drogas o alcohol y alteraciones metabólicas, entre otras. Por lo general, el estatus convulsivo se va a presentar en aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica o una lesión cerebral que sea aguda, no es en cualquier tipo de pacientes. El estatus convulsivo es un diagnóstico clínico confirmado en la mayoría de los casos por la presencia en el examen de actividad motora tónica y clónica generalizada o focal sostenida y rítmica, como ya les había dicho, que dura más de 5 minutos, o en aquellas convulsiones que son 2 o más sin ninguna recuperación. La electroencefalografía es necesaria después del estatus convulsivo para excluir las convulsiones que no son convulsivas en curso y es obligatoria para tratar el estado epiléptico prolongado y refractario. Para el manejo del estatus convulsivo, el UpToDate nos ofrecía este flujograma, el cual decía que vamos a detectar a esos pacientes, vamos a realizar un examen neurológico completo con atención en los estados circulatorios y respiratorios. A estas pacientes hay que darles oxígeno por bigotera y en aquellas pacientes que ya hemos resuelto el estatus clónico dice que podía ser hasta necesaria la ventilación mecánica. Sugería la colocación de 2 catéteres intravenosos o al menos 2 catéteres intravenosos y enviar exámenes de laboratorio como electrolitos, calcio, magnesio, fósforo, glucosa. También mencionaba exámenes de toxicología. En el caso de que los exámenes se tardaran mucho, sugería también la glucosa capilar, monitoreo cardíaco con oximetría de pulso, los signos vitales constantes y considerar en aquellas pacientes, como ya habíamos visto, que la enfermedad de Wernicke también se puede presentar con convulsiones prolongadas, considerar el uso de tiamina más glucosa Mira, intravenosa. aquí dice que pongamos nosotros 230.
La terapia inicial nos mencionaba que se podía utilizar lorazepam a 0.1 miligramos por kilo intravenoso a una razón máxima de 2 miligramos por minuto. Y la alternativa iba a ser diazepam 0.15 miligramos por kilo intravenoso hasta 10 miligramos por dosis, máximo 5 miligramos por minuto. Y teníamos que esperar aproximadamente 3 a 5 minutos para obtener una respuesta con el lorazepam. En aquellas pacientes que no podemos o que no se pudo lograr colocar un catéter intravenoso, se puede cumplir midazolam 10 miligramos intramuscular si el peso es mayor a 40 kilogramos. De segunda línea mencionaba la fosfofenitoína a razón de 20 miligramos por kilo, el ácido valproico a razón de 30 miligramos por kilo y el levetiracetam 60 miligramos por kilo hasta una dosis máxima de 4500. Entonces, cuando ya tenemos el manejo inicial en estas pacientes, vamos a tratar de corregir la normalidad metabólica si esta estuviera presente. Como terapia, bueno, después de esto vamos a repetir el anticonvulsivante si fuera a ser necesario. En este caso ya se puede considerar la intubación y la ventilación mecánica. Y vamos a continuar con monitoreo cardíaco, la presión arterial y preparar una infusión para midazolam o propofol continuo. Si hay una refractoriedad del estatus epiléptico, decía la literatura que se puede iniciar con un electroencefalograma y nos proponía estos 3 diferentes esquemas con midazolam a una dosis inicial de 0.2 miligramos por kilo intravenoso en bolus, o también que podíamos utilizar una infusión de hasta 3 miligramos por kilo hora. Si la convulsión se detenía, íbamos a continuar hasta por 24 horas este manejo con midazolam. También proponía el uso de propofol, la infusión de 1 a 2 miligramos por kilo como una dosis carga hasta 5 minutos. Y podíamos continuar la infusión hasta que se detuvieran las convulsiones. Y el fenobarbital a la dosis inicial de 5 miligramos por kilo hasta 10 minutos, repetir si es necesario hasta que las convulsiones se detengan. De ahí podíamos dejar el fenobarbital de 1 a 5 miligramos por kilo hora hasta por 24 horas después de la última convulsión. En estas pacientes, bueno, en esos 3 esquemas que nos da, pues tenemos que tomar en cuenta el uso de vasopresores si es necesario y, como ya les había mencionado, el uso de la ventilación mecánica. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Cristi, ¿algún comentario final? Pues creo que realmente ha sido una muy buena clase con los factores que necesitamos saber. Quizás agregar en la última parte que el estatus convulsivo para nosotros los obstetras representa un reto en el sentido que tenemos la eclampsia tan clavada en nuestras mentes que muy difícilmente podemos pensar en otra cosa. Hemos tenido pacientes que la han sulfateado 5 veces y la mujer era epiléptica. Obviamente, como Edgar ya lo explicó en una parte, la historia clínica y los datos del familiar en este caso son bien importantes. Y pues que las cosas pueden llegar a complicarse tanto que la paciente puede llegar a necesitar un soporte de ventilación mecánica. Entonces, no desestimar un cuadro de una paciente convulsiva que no responde en su periodo posictal o que sigue convulsionando, pues. Entonces, es importante. Veo ahí una pregunta en el chat.
¿Cómo puede diferenciar un ascenso raquídeo de una convulsión sin clonos? Bueno, pues yo considero el ascenso raquídeo, recordemos que obviamente tuvo que haber una punción y la administración de el anestésico local. Ahora, pues, dependiendo del nivel del ascenso, puede llegar a causar distrés respiratorio, que eso es sumamente característico. No hay que confundir cefalea postpunción con ascenso raquídeo, porque el ascenso raquídeo, las primeras manifestaciones van a la par la depresión respiratoria con la alteración neurológica. Entonces, y no tiene antecedente la paciente de convulsión, ¿verdad? Entonces, quizás creo que esos son puntos que nos pueden ayudar a diferenciarlos. No sé si alguien tiene otro comentario. Y la otra cosa es que la raquidia puede dar una hipotensión tan severa que puede dar una hipoxia cerebral, ¿verdad? Una hipoxia cerebral transitoria que puede dar convulsiones también. Buenas noches. Buenas noches. Hola, doctor. Yo le preguntaba porque fíjese que ayer en el turno estábamos en una cirugía que justo después de que le dieron 6 punciones a la señora para poner la raquidia, cuando acostaron a la señora empezó como a desorientarse, se le bajó la presión como 70, 40, se puso taquicárdica, le pone ahí la licenciada de anestesio que tuvo depresión respiratoria y después le pone el anestesiólogo que cuando él se incorpora le ve movimientos tónico-clónicos de la parte superior del cuerpo. Pero fue justo posterior a la raquidia y ellos dijeron que era una convulsión, que no era un ascenso. Entonces la sulfateamos en ese momento, pero para el agregado que estaba operando conmigo y para mí, pues fue un ascenso, no fue una convulsión. Y ellos me decían que no podía ser un ascenso porque el ascenso causa bradicardia, que no podía haber causado taquicardia como en la señora y que por eso era una convulsión. Por eso era la pregunta. No, y muy acertada tu pregunta y está bueno, porque, y te cuento, a mí me pasó exactamente lo mismo hace, ¿cuánto, Cristi, que yo les conté? ¿Hace un año quizás? Hace como 2 meses. No tanto. No, Sí, no. sí estaba. Bueno. Y fue La cosa después de la pandemia. Bueno, la cosa que fue en el ginecológico exactamente lo mismo que me estás contando, ¿verdad? Solo que ya no fue cuando la acostaron, sino que durante la incisión, ¿verdad? La señora convulsionó, ¿verdad? Y esa sí la vimos, y convulsionó con desviación de la mirada y todo, y con una hipotensión, ¿verdad? Después de una raquidia. Por eso se los estaba mencionando, ¿verdad? Que puede dar una hipotensión, una hipoxia, y eso producir convulsiones. Ante la duda, de verdad, yo la sulfateé, igual que les pasó a ustedes, Miguel. Entonces yo creo que nadie les va a decir que por qué la sulfatearon y que estaba mal, ¿verdad? Porque creo yo que lo primero que tenemos que hacer es proteger el cerebro, y el sulfato de magnesio no está de más, pues. Ahí después averiguamos si era eclampsia o no era eclampsia, y después le averiguamos, ¿verdad? Al final resultó que no era eclampsia, pues nunca subió las presiones después, no hubo proteinuria, exámenes normales, y le suspendemos el sulfato. Pero para mientras averiguamos, hay que sulfatear. ¿Algo más? Ha quedado muy buena clase, ¿verdad? Es algo sumamente extenso. Creo yo que esta clase debió haber sido unos 2, 3 días, ¿verdad? Vamos a sugerir esto al coordinador de usted, ¿cómo se llama? El doctor Águila, que estos temas así tan generales creo que quedan muy largos y entre más abarcamos, poco apretamos,
¿verdad? es Pero cierto. creo yo que se cumplieron los objetivos y muy bueno, muy bueno. Gracias, Cristi, también a usted por su ayuda. Sí, gracias, doctora, de verdad. Muchísimas gracias. Y a Bueno, los para que, servirles. y a los que se quedaron todas las 2 horas, muchísimas gracias por su paciencia y espero que hayan aprovechado. Mañana seguimos con nuestro maratón de clases. Hasta mañana. Mañana creo que va enfermedad de la colágeno en el embarazo. Perfecto. Otro tema bien cortito. Sí, es cierto. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, doctor. Cuídense. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches.